Presidente, los que hemos suscrito el dictamen en minoría, estamos convencidos que en el Perú se debe tipificar y se debe sancionar como un delito penal la financiación prohibida de los partidos políticos. Estamos en un momento en nuestro país, presidente, en el que tenemos que garantizar transparencia en las organizaciones políticas, tenemos que garantizar pluralismo y tenemos que garantizar la posibilidad, presidente, de que los partidos sean autónomos e independientes de las organizaciones económicas. Pero, presidente, hemos presentado un dictamen en minoría porque el dictamen de la Comisión de Constitución, que en algunas máquinas no aparece aún, presidenta, es un dictamen que para nosotros infringe principios fundamentales, presidente. El de lesividad, infringe el principio de concurrencia de delitos, presidente. Perdón, ¿sí? Es que han sonado el documento. Ya. Al punto, presidente. ¿Por qué estamos presentando un dictamen en minoría? Porque el proyecto de ley, los proyectos de ley que se presentaron, era para que el Perú se sume a una corriente internacional que hace que la financiación prohibida sea tipificada y sea sancionada como un delito penal. En el dictamen en minoría podrán encontrar el caso de España, pueden encontrar el caso de Francia, el caso de Alemania, los distintos mecanismos legales que se han implementado, el caso de Chile, presidente, para sancionar la financiación prohibida. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy nuestra ley de partidos políticos, presidente, en el artículo 31 dice: hay fuentes de financiamiento prohibidos. ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento prohibidos? Los montos, hemos puesto tope a los montos, hemos puesto prohibiciones de personas jurídicas y naturales que pueden aportar formalmente. Hemos dicho, por ejemplo, que alguien que fue sentenciado por corrupción o que fue sentenciado por narcotráfico no puede aportar a los partidos políticos. Es decir, determinamos en la ley de partidos políticos, presidente, quiénes no pueden dar dinero y cuáles son los montos máximos. La idea de penalizar la acción prohibida quiere decir ¿qué cosa? Imaginemos, colegas, que tenemos gente que quiere ayudar a una organización política y que entrega, en lugar del tope de 30.000, entrega 500.000. Ese aporte prohibido, porque la ley de partidos políticos lo prohíbe, hoy no es delito. Y sí debe ser un delito. Sí debemos sancionar y debe estar tipificado como delito que si alguien entrega recursos por fuera del tope o una persona prohibida de entregar recursos entrega el dinero, tiene que estar prohibido y tiene que ser un delito. Y eso es lo que se tiene que tipificar. Pero, presidente, la manera en la que se ha redactado el tipo penal en la comisión habla de financiación ilícita de manera genérica. Y eso termina teniendo un principio malo. El propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que algo tan genérico y abierto puede prestarse a la confusión, porque podría ser fuente prohibida, pero, presidente, se podría entender como si fuera fuente ilícita. Y eso es realmente grave en el dictamen de mayoría, presidente. ¿Por qué? Porque hoy, colegas, si un narcotraficante da dinero proveniente del narcotráfico a un partido político, eso hoy sí es un delito, se llama lavado de activos. Cuando la fuente del dinero es una fuente ilícita, proviene de la corrupción, proviene del narcotráfico, proviene de la tala ilegal, proviene de la minería ilegal, cuando el fondo proviene de una actividad ilegal y se entrega a una organización política, eso es lavado de activos y ya está tipificado en nuestro ordenamiento legal. Lo que no está tipificado es la entrega de dinero lícito. Y por eso se habla de fuente prohibida. Y se habla de la necesidad de volver la financiación prohibida y la financiación ilegal, presidente. Al dejarlo como financiación ilícita de manera abierta, no queda claro que únicamente sea por contravenir la ley de partidos políticos, lo que es un problema, presidente. Un segundo punto que nos preocupa tiene que ver con que solamente en el dictamen de mayoría
se sanciona al que recibe y al que da, pero el que solicita y el que ofrece, esos no están sancionados. Entonces, si solicita el financiamiento un candidato, un gestor, alguien que en el fondo es la persona que está buscando que le den el dinero, el solicitante, ese no recibe sanción. Recibe sanción solo el que recibió físicamente la plata. Y el que ofrece la plata, el que es en el fondo el corruptor, el que le ofrece financiar ilegalmente el partido, ese tampoco recibe sanción, solo el que entrega formalmente el dinero. Entonces eso también nos parece un error, presidente, y por eso también presentamos el dictamen en minoría. Pero adicionalmente, colegas, hay un problema serio porque además se ha sobrepenalizado el tipo agravado. ¿Por qué? Para ocultar otra vez una figura vinculada al lavado de activos. Si ustedes comparan, van a ver en el dictamen en minoría, en España, en Italia, en Chile, las penas van de 6 meses a 4 años o en algunos casos a 6 años. Y la versión agravada llega eventualmente a 8 años. Pero en este proyecto, en el del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución, el tipo agravado llega hasta 15 años. Por algunas sanciones en casos que no tendrían por qué tener 15 años. ¿Pero por qué se coloca 15 años? Porque se dice en el dictamen en mayoría, en el agravante, que un agravante sería si es que la persona tuviera posibilidad de conocer que la fuente era ilícita. ¿Eso qué cosa es? Un agravante del tipo de lavado, colegas. Y eso ya lo observó el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dijo, no se puede poner como si esto fuera algo que aminora el tipo de lavado de activos. El tema de lavado de activos tiene una regulación específica en nuestro país. Y esa regulación no puede ser alterada por un dictamen y por finalmente una aprobación de ley de este Parlamento, y eso es lo que se pretende hacer. Entonces se buscó solucionar ¿cómo? Elevando la pena y diciendo que llegue hasta 15 entonces el tipo agravado. Pero con eso no se ha resuelto, colegas, porque el tipo agravado en el caso de lavado de activos llega hasta 20 años. Y hay además un problema que tiene que ver, presidente, con la concurrencia de delitos. Y en este caso sí nos parece peligroso, porque se ha avanzado en el Código Procesal Penal a fin de lograr que cuando hay la posibilidad de que un hecho sea sancionado por distintos tipos de delitos, se produzca la concurrencia. Paso a leer, presidente. Artículo 48 del Código Procesal Penal. Concurso ideal de delitos. Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta una cuarta parte sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Y luego en el artículo 50 se habla del concurso real de delitos. Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente esta. ¿Qué quiere decir, presidente? Que podría existir concurso de delitos, es decir, financiación ilegal, financiación prohibida y también lavado, pero habría que aplicar el Código Procesal y sumar las penas. No tiene sentido, presidente, que en este caso estemos... Una interrupción me pide el congresista Violeta. Tiene la interrupción congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. La congresista Clave. Creo que hay una confusión jurídica que es importante, que dado que se está iniciando el debate, hacer la precisión. Cuando uno tiene en un supuesto penal un mismo hecho que tiene dos calificaciones jurídicas, dígase, léase, lavado de activos y financiamiento ilegal de organizaciones políticas, si es que el fiscal califica que el mismo hecho tiene dos penas determinadas porque existen dos tipos delictivos, perfectamente puede avanzar sobre los dos tipos delictivos, de tal suerte que el hecho que esté regulado en financiamiento ilegal, un supuesto determinado, no significa que el juez va a tener que dejar de lado el lavado de activos. Ahí podrías tener
Ahí podrías tener o no un concurso ideal de delitos. Pero ¿por qué ocurre eso, presidente, a la congresista Glave? Porque los bienes jurídicos protegidos son dos distintos. En el caso del lavado de activos, tú proteges el mercado. En el caso del financiamiento ilegal de organizaciones políticas, proteges el sistema político. Por lo tanto, el juez, en este caso a pedido del fiscal, perfectamente puede avanzar con los... Continúe, congresista Marisa Glave. Presidente, al crear un agravante de financiamiento por uso de fondos lavados, se está dejando de lado nuestro derecho que necesita discutir el agravante por concurrencia de leyes. Presidente, tenemos un problema bien grave, para decirlo clarito para la gente que nos está viendo. En este momento hay un conjunto de personas que forman parte de antiguas organizaciones políticas o organizaciones políticas hoy vigentes que están siendo procesadas por lavado de activos. La señora Keiko Fujimori, la señora Susana Villarán, el señor Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, por financiación de sus organizaciones políticas y por existir organizaciones que ayudaron a la financiación de esas organizaciones políticas. El problema, presidente, al tipificar como se está haciendo en el dictamen en mayoría la financiación ilícita, se está dejando abierta la posibilidad de discutir, por ejemplo, que el lavado de activos no aplicaba a la financiación de partidos políticos, lo que es falso, presidente. Continúe. El delito de lavado de activos existe y tiene una ley. Hay quienes la cuestionan y la han cuestionado en distintos sectores y pueden formalmente presentar cuestionamientos, incluso modificar esa norma, pero no pretender modificar la ley que se quiere aplicar ahora para de esa manera modificar la ley de lavado de activos, presidente. Porque en este momento lo que queda claro, y sí es necesario y es parte de la reforma para adelante, es que la financiación prohibida tenga una sanción penal. Que si fuentes prohibidas por ley, como por ejemplo empresas, ONGs del exterior, personas naturales que hayan tenido determinadas sentencias, quieren dar dinero lícito a los partidos, eso tiene que tener una sanción penal y es lo que hay que tipificar hoy. Pero no lo mezclemos con la fuente ilícita, con el dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico, que finalmente ha pasado por un proceso de lavado. Son cosas diferentes y hacerlo como se está haciendo, lo que hace, presidente, es pretender adelantar un debate público en un tema que en el fondo sí es de necesidad nacional. Por eso no estamos de acuerdo con el dictamen aprobado y planteamos uno en minoría.